Caballero de la Cruz de Mannerheim. Lista 191. La Cruz de la Libertad de Mannerheim, en finés Mannerheim-Risti y en sueco Mannerheim-Korset, es la condecoración militar más alta de Finlandia. La medalla fue establecida tras la Guerra de Invierno y su nombre se debe a Carl Gustaf Emil Mannerheim. Era otorgada a los soldados que demostraban una valentía extraordinaria, que lograban un importante objetivo en combate o que tenían una especialmente buena conducta en las operaciones. La condecoración fue introducida en la Orden de la Cruz de la Libertad y al portador de la cruz se le denomina Caballero de la Cruz de Mannerheim. Si bien la primera clase de la cruz era la quinta y la segunda era la novena en el ranking de distinción militar más importante de Finlandia. Condecoraciones de izquierda a derecha. Gran Cruz de la Libertad, primera clase, estrella de pecho con sables. Cruz de la Libertad, primera clase, con sables y ramillete de encina. Cruz de la Libertad, primera clase, Cruz de Mannerheim. Cruz de la Libertad, segunda clase, Cruz de Mannerheim. Cruz de la Libertad, segunda clase, con sables y ramillete de encina. Cruz de la Libertad, tercera clase, al mérito civil. Cruz de la Libertad, cuarta clase, con sables. Cruz de la Libertad, Cruz de Pésame. Carl Gustaf Emil Mannerheim, 4 de junio de 1867, Askainen, 27 de enero de 1951, Lausanne, Suiza, fue el sexto presidente de la República de Finlandia, 1944-1946, mariscal de Finlandia y una de las figuras más importantes de la historia de la Finlandia independiente. Sirvió durante casi 30 años en el ejército imperial ruso, donde participó en la Guerra Ruso-Japonesa y la Primera Guerra Mundial. Se desempeñó como comandante en jefe en cada una de las 4 guerras de la independencia de Finlandia y como la segunda en su mandato como administrador estatal. 1. Stolberg, Kaarlo Juho, 1919. 2. Relander, Lauri Christian, 1925. 3. Svinhuvud, Peter Evin, 1931. 4. Kallio, Kiosti, 1937. 5. Ruti, Risto Heikki. 6. Mannerheim, Carl Gustaf Emil, 1944. 7. Paasikivi, Juho Kusti, 1946. 8. Kekkonen, Urho Kaleva, 1956. 9. Koivisto, Mauno y Henrik, 1982. 10. Ahtisaari, Martti Oivakalevi, 1994. 11. Halonen, Tarja Kaarina, 2000. 12. Niinisto, Sauli Vaanamo, 2012. 13. Alexander Stubb, 2024. Simona Hauha, 17 de diciembre de 1905, Raut Järvi, a 1 de abril de 2002. Hamina fue un soldado finlandés en la Guerra de Invierno. Es considerado como el francotirador más eficaz de todos los tiempos. Durante 3 meses de guerra se dijo que Hauha derribó 542 soldados del Ejército Rojo, aunque la estimación más real es de unos 200 soldados. Los soldados del Ejército Rojo bautizaron a Hauha con el nombre Muerte Blanca. El 6 de marzo de 1940, Hauha fue herido seriamente. Una bala explosiva del enemigo le dio en la cara, la parte inferior de la cara, destrozándosela. Hauha fue evacuado inconsciente y recuperó el conocimiento el 13 de marzo, día en que se declaró la paz. Hauha fue hospitalizado en Jyväskylä y Helsinki. Las heridas exigieron después de la guerra largos tratamientos y varias operaciones. La mandíbula fue reparada con huesos sacados de sus caderas. Motivado a la seriedad de las heridas y a pesar de la petición continua de Hauha, no fue admitido en la guerra de continuación. Lauri Alan Törni, 28 de abril de 1919, Viipuri, hasta el 18 de agosto de 1965, zona Kanduchi, Vietnam. Conocido por Lasse, fue un caballero de la Cruz de Mannerheim que sirvió en el ejército finlandés de capitán.
Alemania nazi, Waffen-SS Grupo, 1941, de Untersturmführer, y en 1945 Hauptsturmführer, capitán. Turner sirvió en el ejército de Estados Unidos de capitán y después de su muerte lo ascendieron a comandante. De esta manera Turner consiguió a través de su vida participar en los ejércitos de 3 diferentes países con la graduación de capitán. En diciembre de 2006 Turner fue elegido por los lectores de la revista Soldado Finlandés como el caballero de la Cruz de Mannerheim más valiente. United States Army Special Forces nombró a Turner el año 2010 miembro de honor del Regimiento número 1. Arne Edward Juutilainen, 19 de octubre de 1904, Sortavala, a 28 de octubre de 1976, Helsinki. Oficial finlandés que ha servido en las guerras de Finlandia de los años 1939 a 1945. Con su espíritu luchador prosperó en el frente, alcanzando el prestigio de un personaje legendario. Juutilainen había servido anteriormente en la Legión extranjera de Francia, donde consiguió el apodo de Terror de Marruecos. Axel Fredrik Airo, desde el 14 de febrero de 1898 hasta el 9 de abril de 1985. Era el general finlandés que estaba a cargo del planeamiento de las operaciones militares durante las guerras de invierno y de continuación. Axel Airo nació en Turku y sus padres eran agricultores, Otto Fredrik Airo y Amanda Wilhelmina, de soltera Grönlund. Axel estudió en la Universidad del Liceo Finlandés de Turku en el año 1917. En la escuela Airo indicó tendencia a las matemáticas y planeó la carrera de ingeniero. También se entrenó en el lanzamiento de jabalina. Después de los exámenes universitarios, Airo fue a hacer las prácticas requeridas en los estudios técnicos durante medio año. Airo era el general de confianza de Mannerheim. Olavi Elis Alakulpi, 17 de julio de 1915, municipio de Rovaniemi, hasta el 19 de agosto de 1990 en Petersburg, Virginia. Era esquiador de fondo finlandés y caballero de la Cruz de Mannerheim. Alakulpi ascendió durante la Guerra de Invierno a cabo primero y asistió a la escuela de oficiales durante la tregua. Alakulpi, teniente jefe de expedición del Regimiento de Infantería número 33, perteneciente a la 6ª División. Fue nombrado el 17 de julio de 1942 caballero de la Cruz de Mannerheim número 72. El caballero Alakulpi aparece posando en diciembre del mismo año en la portada de la revista deportiva de Finlandia número 47, publicada por Martti Jukola y Hugo Valkeapää. Alakulpi actuó después del nombramiento de caballero de la Cruz de Mannerheim como jefe del departamento de partisanos. Ascendió a capitán el 23 de septiembre de 1944. Alakulpi participó también en la Guerra de Laponia. Adolfo Erik Ehrnrooth, 9 de febrero de 1905, Helsinki, hasta el 26 de febrero de 2004, Turku. General finlandés, héroe de guerra, conocido como hombre de honor, así como el veterano de guerra más conocido. Ehrnrooth era conocido como héroe en los combates de la Segunda Guerra Mundial. En la Guerra de Invierno, Ehrnrooth demostró su valentía y su patriotismo. En cierto combate, los tanques del Ejército Rojo avanzaban como apisonadoras hacia las posiciones de los finlandeses. Entonces Ehrnrooth agarró su fusil y unas cuantas municiones y disparó a varios rusos. Sin embargo, los tanques no dejaban de avanzar y Ehrnrooth montó sobre su caballo intrépido y audaz hacia los tanques enemigos. Se lanzó sobre un tanque disparando toda la tripulación. En los momentos siguientes entró dentro del tanque y destruyó con él los 40 tanques del enemigo. En la guerra de continuación, Ehrnrooth era muy popular entre los hombres. Eino Ilmari Juutilainen, 21 de febrero de 1914, Liexa, hasta el 21 del 2 de 1999.
Fue durante la Segunda Guerra Mundial uno de los pilotos de combate más intrépidos de Finlandia. Logró durante las guerras ganar 94 victorias en combates aéreos. Juutilainen fue uno de los 4 caballeros ganadores de la Cruz de Mannerheim doble. En 1943 pasó a formar parte de la flota 34 con los nuevos Bf-109. Eino, junto a otros pilotos, viajan a Alemania para familiarizarse con las nuevas máquinas, retornando a Finlandia con los nuevos 109 G2. El 31 de agosto de 1943 derriba su primer LA-5. 28 de junio de 1944 recibe la segunda Cruz de Mannerheim. Fue uno de los 4 pilotos que la obtuvieron. En 437 misiones voladas, Eino Ilmari Juutilainen logró 92 derribos confirmados, más 2 dudosos. De ellos 4 los obtuvo volando DXXI, 36 con Buffalo y 54 con 109 G2. Ernst Ruben Lagus, 12 de diciembre de 1896, Koski, hasta el 15 de julio de 1959, Logia. Era un comandante finlandés de artillería ligera. Lagus desempeñó en la Guerra de Invierno el cargo de jefe de abastecimiento, así como después de las guerras de Continuación y Laponia, entre otros cargos el de comandante y jefe de la división acorazada. En reconocimiento a los servicios prestados en la guerra fue nombrado Caballero de la Cruz de Mannerheim número 1. Alpo Kullervo Martinen, 4 de noviembre de 1908, Alatornio, hasta el 20 de diciembre de 1975, Falls Church, Virginia, Estados Unidos. Fue el caballero finlandés de la Cruz de Mannerheim número 163 y coronel tanto en Finlandia como en el ejército estadounidense. Fue nombrado caballero de la Cruz de Mannerheim el 4 de diciembre de 1944. Martinen fue la persona clave involucrada en el escondite de armas y pertenecía a la Asociación Académica de Karelia. Los hombres a las órdenes de Martinen, tanto en Finlandia como los reclutados en el ejército de Estados Unidos, se les llamaba los hombres de Martinen. William Pylkäs, 28 de febrero de 1912, Valkjärvi, hasta el 6 de febrero de 1999, Lempäälä. Es el modelo del protagonista de la novela de Väinö Linna, Soldado desconocido, que representa al soldado heroico Antti Roca. De graduación, Pylkäs era cabo primero. William Pylkäs nació en el istmo de Karelia, Valkjärvi, pero se mudó de pequeño con su familia a la aldea de Sakkola. Realizó el servicio militar en la Guardia de Karelia del 6 de septiembre de 1933 al 21 de agosto de 1934 y se especializó en el manejo de las ametralladoras. En la Guerra de Invierno sirvió en la compañía de artillería del 6º Batallón. Pylkäs participó como artillero en combates muy pesados a finales de diciembre de 1939 en la zona de la aldea de Kelia, en la playa de Boxe. De esta manera, Pylkäs combatió casi en la zona de su propia granja. En el combate de Kelia, el batallón perdió 1/3 parte de los hombres. Cabo primero Viljo Ratto, 1945. Caballero de la Cruz de Mannerheim. De izquierda: 1. Capitán Eero Kivelä. 2. General Aaro Pajari. 3. Capitán Juho Pössi. 4. Cabo primero Viljo Ratto, 1945. 11. Viljo Ratto fue el primer recluta que obtuvo la Cruz de Mannerheim por destruir 4 tanques enemigos con un cañón antitanques que le había quitado al enemigo. En 1942 el premio que acompañaba a la medalla equivalía a la paga anual de un teniente, puesto que la Cruz de Mannerheim de segunda clase fue entregada con mucho mayor frecuencia que la de primera clase. Se hace usualmente referencia a la de segunda clase simplemente como Cruz de Mannerheim. Hans Henrik Hasse Wind,
30 de julio de 1919, Tammisaare, hasta 24 de julio de 1995, Tampere. Fue un piloto finlandés de avión caza en la Segunda Guerra Mundial y caballero doble de la Cruz de Mannerheim. Según estadísticas oficiales de las Fuerzas Aéreas Finlandesas, Wind ocupa el segundo puesto después de Ilmari Juutilainen, 75 victorias ciertas. Wind fue nombrado caballero de la Cruz de Mannerheim número 116 por primera vez el 31 de julio de 1943 y por segunda vez el 28 de junio de 1944. Fue ascendido a capitán el 19 de octubre de 1943, con solo 24 años de edad. Durante la gran invasión rusa en verano de 1944, Wind derribó 30 aviones enemigos a una media de 12 diarios. Jouko Kalevi Esaias Pirjonen, 13 de diciembre de 1915, Sortavala, hasta 21 de marzo de 1996, Espoo. Contraalmirante, fue comandante de las fuerzas navales finlandesas los años 1966 hasta 1974. Durante las guerras desempeñó el cargo de jefe de torpederas y nombrado caballero de la Cruz de Mannerheim en 1943. Fue el último caballero de la Cruz de Mannerheim al servicio de las Fuerzas Armadas. Una de las misiones realizadas fue el 18 de noviembre de 1942, infiltrarse con 3 lanchas torpederas en el puerto de Lavansari, hundiendo con sus torpedos el acorazado soviético de 1.700 toneladas Krasnoye Samya. Jefe de la flota de torpederas, el teniente capitán Pirjonen fue nombrado el 4 de junio de 1943 caballero de la Cruz de Mannerheim número 111. Los héroes del mar han quedado en la historia bélica a la sombra de los combatientes del mar y del aire. El mar, sin embargo, ha sido en los años de guerra el hilo de vida de Finlandia. Las naves soviéticas había que mantenerlas fuera de las vías marítimas para que los barcos pudieran traer al país cereales, carbón y también armas. Durante los años de la guerra de continuación, Pirjonen participó en 113 misiones patrulleras. Su aportación a la guerra marítima fue incalculable. Además, Pirjonen, para llevar a cabo una ofensiva con el plan de infiltrarse en un puerto extremadamente protegido como el de Lavansari, disponiendo de 3 naves un poco inseguras. Las torpederas Syöksy y Avinja ya tenían 15 años de antigüedad, en la práctica totalmente usadas. Lanchas Thornycroft, de las que la manera de disparar requiere aplicar la potencia de máquina al máximo, o sea, descubrirse precisamente en el lugar más peligroso. La tercera lancha Vihuri era un botín de guerra muy inseguro y sensible a los impactos. La operación tuvo éxito y llamó la atención en todo el mundo, en especial porque, como en otras misiones equivalentes, Pirjonen trajo de vuelta a casa a todos sus hombres y torpederas sin bajas. La hazaña fue decisiva, ya que al año siguiente fue nombrado caballero de la Cruz de Mannerheim. En la imagen, el acorazado soviético Krasnoye Samya antes de ser hundido. En el mapa se puede ver el escenario de los héroes del mar. El escenario de las batallas navales se situaba en el Golfo de Finlandia, entre San Petersburgo, entonces Leningrado, Estonia y Helsinki. El acorazado Ilmarinen era el barco bandera de la Marina finlandesa hasta 1941. El convoy se dirigía hacia el sur el 13 de septiembre de 1941 por una vía que no dio tiempo a limpiarla de minas. Por el día se descubrió que en el aparejo dragaminas de Ilmarinen se había enganchado una mina que no había forma de sacarla manualmente en el mar. A las 20:30 oscureció y el convoy tenía que dar la vuelta para volver. Ilmarinen giró hacia la derecha para que la mina que se enganchó en el aparejo no chocara con la nave. Durante el giro ocurrió, sin embargo, una explosión fuerte que hizo temblar todo el barco.
y por el lado de la izquierda se elevó una columna de agua a la altura de la torre del mástil. El barco se inclinó rápidamente para la izquierda y cayó en menos de un minuto. El barco se hundió a los 7 minutos de la explosión. Los demás barcos del convoy salvaron 132 del agua, pero en total murieron 271 hombres. Los veteranos de Hanko y el barco de guerra soviético Joseph Stalin. En verano de 1941, Hanko se utilizó contra una base del Ejército Rojo al comienzo de la guerra de continuación en el suroeste de Finlandia. Detrás de los finlandeses había decenas de miles de soldados soviéticos. La historia recuerda la furia de aquellos combates. Joseph Stalin fue un barco soviético que se hundió frente a las costas de Estonia el 3 de diciembre de 1941. Las tropas finlandesas habían ocupado Hanko. Casi 5.600 soldados y civiles fueron evacuados de allí. El barco fue destruido frente a la costa de Estonia después de colisionar con una mina. 1.900 de los que iban a bordo murieron y los rusos rescataron a unas 1.700 personas de las 1.800 personas que sobrevivieron en el barco. La mayoría de ellos terminaron en Alemania y 750 fueron transportados a Finlandia como prisioneros de guerra. Gracias por seguir el vídeo hasta el final. Que tengas un buen día.